me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste. Estamos ya listos para presentar a nuestro pastor Eladio Ramos, así que sin más le damos la bienvenida a nuestro compañero de milicia, pastor y maestro Eladio Ramos. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Pastor Carlos, y bienvenidos todos los hermanos que veo por ahí conectándose. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta noche y garantizado que vamos a tener un estudio que definitivamente va a abrir los ojos de tu entendimiento y posiblemente te dé más seguridad de la que ya tú tienes, porque vas a ver lo importante que son los hijos de Dios para Dios. Así que es un privilegio, pastor, estar aquí. Qué bien, bueno, pues este es el tiempo para compartir la señal allá en su página. Si usted puede hacerlo, este es el momento. Y el estudio de hoy, como hemos venido anunciando, las dos simientes, parte 2. Las dos simientes, parte 2. Así que, pastor, ¿por qué no nos presenta un resumen del estudio pasado y una pequeña introducción para esta segunda parte? Adelante, pastor. Amén. Primeramente, adquiera el panfleto. Este es el panfleto. Adquiéralo, pídalo por aquí. Se lo vamos a enviar en formato de PDF. Es bueno que usted tenga estos estudios y están disponibles para todos ustedes. Si a usted le interesa estudiar la palabra de Dios, definitivamente estas son unas herramientas excelentes. Y como siempre, lo que nosotros hablamos no es apto para religiosos. Lo que nosotros hablamos puede sorprender inicialmente, pero si usted se va a la palabra, usted se va a dar cuenta que todo lo que nosotros hablamos está en la palabra. Los hijos de perdición y los hijos de Dios, el trigo y la cizaña, los lobos y las ovejas. Son muchos términos que la Biblia utiliza. También la semana pasada vimos cómo Dios hace diferencia entre el hijo de Dios y el hijo de perdición. Por ejemplo, hablamos de la casa de Abraham, de cómo el hijo de Agar, Ismael, fue tirado fuera de la casa junto con la madre. No podía el esclavo heredar con el que era libre, porque los hijos de perdición son esclavos, hermano. Son vasos de ira preparados para destrucción. Fíjense, en la casa de Rebeca vimos también cómo Esaú fue amado por el Señor, pero, Jacob fue amado por el Señor, pero Esaú, dice el Señor que lo aborreció, que hoy lo vamos a ver por ahí. Pero hay una diferencia enmarcada. ¿A qué se debió esto? Se debió al pecado del Edén. Allí pues Satanás, como explicamos anteriormente, tomó y adquirió la patenta, por así decirlo, para por el vientre de Eva traer hijos de perdición. Los primeros dos hijos que le nacieron, Caín y Abel, la palabra dice en primera de Juan 3:8 que ¿por qué fue que Caín mató a Abel? Dice porque era del diablo, porque era del maligno. Es decir, que no todo lo que salió por el vientre de Eva era bueno. Habían hijos de perdición y habían hijos de salvación. Si usted no entiende esto, yo le urjo a que se meta en esto, porque hay mucho pueblo por ahí que piensan que una oveja se puede convertir en un lobo y que un lobo se puede convertir en una oveja, o que tú eras del diablo y que cuando viniste al Señor, ahora eres de Dios. Esa metamorfosis no existe en la palabra del Señor. Solamente son hijos de Dios y son hijos del diablo. Si es hijo de Dios, tiene todas las promesas y las puede heredar, ¿verdad? Si es hijo del diablo, por más que llore, por más que brinque, por más que salte, mire,
Esaú lloró y lloró por la herencia y lloró. Dice la Biblia que la procuró con lágrimas, pero Dios le dijo, perdóname, esto es de Jacob y yo no te puedo dar esto a ti. A Esaú aborrecí y a Jacob yo amé. Dios ama a sus hijos, también los disciplina, los corrige y los azota si es necesario, pero al hijo de perdición Dios no le da instrucción de ninguna clase porque ellos ya tienen la condenación ganada. Ahí en Romanos dice que en el capítulo 9 que son vasos de ira preparados para destrucción, igual que como el diablo fue destruido por medio de la muerte de Jesucristo, como nos lo explica Hebreos 2:14. Así que 2 simientes y esta es la parte 2. Tremendo. Muchas gracias, Pastor Eladio. Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte con Romanos capítulo 9. Un saludo para nuestro amado hermano Chabelo Avalos, que hacía días que no lo veíamos. Felicidades, feliz año. Un saludo para usted, la familia. Un saludo para nuestra amada Margarita Ramos también, la esposa de nuestro Pastor Eladio. Bien, ¿qué cita, qué capítulo, qué libro de la palabra es ideal para entender las 2 simientes? Romanos capítulo 9. El capítulo por excelencia. Si usted tiene tiempo, léalo, anótelo, tómelo como una cita de la palabra para leer, para estudio, en sus estudios personales, en su tiempo con el Señor. La Biblia viene hablando en el capítulo 9 de que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No por ser descendientes de Abraham son hijos de la promesa, porque Ismael fue hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Entonces, dando a entender que los hijos de Dios vienen por elección, viene por el Espíritu, no viene porque sea hijo de fulano. Entonces, mira si eso es cierto, para dar evidencia que en el verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué está diciendo la divina respuesta? Que la elección para ser salvo o para ser hijo de Dios no viene por algo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer. Fíjate, no habían hecho ni bien ni mal, no habían aún nacido. Aquí es donde muchos se les va la cabeza, se les vuela, como decimos en Puerto Rico, la tapa de los sesos. Porque esto no tiene que ver con, es que como me porté bien, pues soy un hijo de Dios. Como me porté mal, pues soy un hijo del diablo. No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es aún antes de nacer, Dios te escoge para hijo de Dios o te destina para un hijo de perdición. Así de sencillo. Usted tiene problemas con esto, tiene que buscárselas con el Señor. Porque Dios hace como Él quiere. Y dice en el verso 12, oye, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hermano, esto es sin haber nacido. Sin haber hecho ni bien ni mal. No habían salido del vientre de Rebeca cuando Dios dice, a uno lo amo y a otro lo aborrezco. La pregunta es, ¿habrá injusticia en Dios? Esa es la primera pregunta que muchos dicen cuando les hablamos de las 2 simientes. Pues entonces Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Al que Él quiere endurecer, endurece. Y de quien Él quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y si usted tiene tiempo, mire, lea desde el verso 13 hasta el verso 25, 26. Usted va a encontrar riquezas. Le invito para que haga una asignación. Tome tiempo. Mire, son unos 10, 12 versos. Pero usted va a encontrar unas riquezas poderosas. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. No soy un hijo del diablo. A ver, póngalo los hermanos que ya están sentados en el aula virtual. Diga, yo soy un hijo de Dios y no soy un hijo del diablo. Pastor, entender esto trae libertad. Y también trae preocupación, porque ahora esto le trae preocupación
a las personas que son cristianos, de esos que nunca leen la Biblia, no estudian ese libro. Mire, si usted es cristiano, se supone que usted estudie este libro. No se alimente de lo que le dan en la misa o de lo que le dan en el estudio una vez a la semana. Se supone que usted lea la palabra. La palabra dice en Juan capítulo 5, verso 39, que escudriñemos las escrituras. Sí, es porque a nosotros nos parece que en ella hay vida eterna y ella es la que da testimonio de Jesucristo. Usted no puede ser un cristiano que no lee la Biblia. No me diga que usted lleva un montón de años perdiendo el tiempo en la iglesia sin tener un libro que se llama la Biblia y sin tener una libreta para hacer apuntes. Por eso es que hay tanto cristiano desinformado, porque sencillamente ellos piensan que la iglesia es un ratito los domingos, pero que yo no tengo responsabilidad de estudiar ni de saber nada de esto. Si usted no conoce estas cosas, usted la va a pasar bien mal, porque cada vez que empiece a ocurrir uno de estos cataclismos, de esas horribles cosas que vienen, si usted no está firme en la palabra, le tengo que decir, usted va a sufrir mucho. Yo le aconsejo encarecidamente en el día de hoy que usted haga un programa para leer la palabra, que usted lea la Biblia, y cuando estamos estudiando aquí, hermanos, usted sabe las horas y horas y horas que han consumido todos estos estudios. El pastor Carlos y yo, nosotros llevamos casi 30 años, pastor, hablando esto. 30 años. Este tema lo hemos presentado yo no sé cuántas decenas de veces. Y hay personas que a estas alturas todavía preguntan y dicen, ¿y cómo es eso? No saben de dónde vinieron, no saben para dónde van. Y mire, a mí me causa ira que el pueblo de Dios no se eduque en la palabra para conocer estas cosas. Cuando usted conoce esto, usted se comporta como un hijo del reino. ¿Usted sabía que una persona que no conoce las cosas en el reino es semejante a un esclavo? Lo dice Gálatas capítulo 4, verso 1. Sí. Dice que el niño, aunque es dueño de todo, en nada difiere del esclavo porque es niño. Y la persona que no se educa se queda niño en el Señor. Yo le recomiendo, mire, nuestro canal de YouTube está lleno y lleno de temas, panfletos por todas partes, grabaciones de todos los colores hay, para que usted se eduque y para que aprenda. Porque si usted no lo hace, usted va a sufrir. Usted va a sufrir y después no puede decir que no te lo dijimos. Amén, pastor. Tremendo. Bueno, mire, ¿qué sirve? Usted preguntará, ¿para qué sirve saber que yo soy un hijo de Dios y no soy un hijo del diablo? Sencillo. Un hijo de Dios es disciplinado por Dios, es corregido por Dios. Un hijo del diablo, Dios no lo disciplina. Mira cómo dice Hebreos capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Oye, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los hijos de Dios, entonces sois bastardos y no hijos. Hello. Si Dios no disciplina a alguien, es porque es un bastardo y no es un hijo. Ahora, eso trae otras implicaciones. Un hijo de Dios, por eso usted ve que peca y peca y peca y peca y Dios no lo disciplina. No tiene dolor por el pecado, no tiene convicción de pecado, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero un hijo de Dios que peca, usted ha visto gente que cualquier cosita que hacen es destapado lo que hacen y son corregidos, porque es un hijo de Dios. Los que son hijos de Dios somos disciplinados. Pero ¿a quién Dios deja sin disciplina? Al bastardo, al que no es hijo. Usted no puede disciplinar a un hijo que no es suyo. ¿Por qué, pastor? Porque no es su hijo. Que lo discipline su padre. Entonces, así es Dios con nosotros. Dios disciplina únicamente a sus hijos. Y lo hace por la palabra, lo hace por el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
Pastor, ¿y puede haber una persona en este mundo sin el Espíritu Santo? La Biblia está llena de eso. La Biblia está llena de evidencias. Mira cómo dice Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Oye, esto sí que está fuerte, hermano. Allá te dice, antes de que naciesen, ya Dios los había escogido. Uno ama y a otro aborrece. Pues aquí dice que los impíos se apartan desde la matriz. ¿Usted puede imaginar un bebé impío? Ay, pastores, que eso suena tan fuerte. Bueno, si Dios lo dice, ¿quiénes somos nosotros para dudarlo? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Usted ha visto personas que usted le habla y no recibe la palabra, no da fruto? Es más, Jesús dijo un momento, el árbol que no dé fruto será cortado. Porque es que no da fruto. Pero ¿qué hace con el árbol que da fruto? Ese sigue dando fruto y mucho fruto y más fruto. Pero hay árboles que son malos. Hay hijos que son malos. Son hijos de Satanás. Son sordos como el áspid. Cierra su oído. Que no oye la voz de los que encantan. Oye, por más hábil que el encantador sea. Por más hábil que el predicador sea. Por más lindo que suene el coro. No van a oír la palabra de Dios. Van buscando otras cosas. Van buscando mujeres. Van buscando oportunidades para su vientre. A veces están en los púlpitos buscando lo suyo propio, buscando mercadería, pero no buscan lo que es de Cristo. Pastor, ¿y cómo yo puedo identificar quién es quién? Sencillo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo tú conoces un árbol? Por su fruto. Todos los árboles se parecen. Pero cuando usted ve el fruto, eso es un árbol de aguacate. Esto es un árbol de naranja. ¿Por qué lo conoce? Por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Es importante, hermano, ya salga de la niñez en esto. Es importante que usted sepa que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El hijo del diablo no camina por ahí con una banda en la cabeza diciendo, yo soy un hijo del diablo. No, más bien se viste de oveja. Se viste de religiosidad, se viste de humildad, pero por dentro es un lobo rapaz. No se deje engañar. Sepa y dele gracias a Dios que usted es un hijo de Dios. Qué tremendo, pastor, esta verdad tan poderosa que hace libre. Yo creo que este es uno de los temas que hace temblar a la gente, pastor. Este es uno de los temas más tremendos que hay. Cuando yo escuché este tema por primera vez años y años atrás. Y yo había leído mi Biblia desde que tenía 5 años. Yo tenía una Biblia en la mano. Mi mamá me llevaba a la iglesia con la Biblia y yo aprendí de Génesis, Apocalipsis. Yo participaba en debates de textos. Yo leía y leía y leí. Pero mira, estas cosas yo no las entendí. Estas cosas yo no las entendí hasta mucho tiempo después, porque yo, vamos a decir que leía la Biblia como el papagayo. Me la sé de memoria. La Reina Valera del 60, que es la misma que el pastor Carlos usa, es la que uso yo. Mire qué vieja está hecha a pedazos. Mire para allá. Pero ¿sabe una cosa? La tengo marcada por todos lados. Porque cuando yo entendí esto, lo primero que quiero leerte es Mateo capítulo 13, en el verso 24. Verso 24 dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hasta aquí, yo lo que quiero que tú entiendas es que quien sembró el trigo aquí en la tierra, que son los hijos de Dios, fue Dios. La cizaña, Dios nunca tuvo propósito de sembrar cizaña en su campo.
Pero por causa de lo que pasó en el Edén, ya vuelvo y le digo, se adquirió aquella patenta y ¿qué pasa? Comenzó a salir la cizaña por causa de eso. Entonces, 27, vinieron los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta cizaña? Esto es un pasaje importantísimo que tú lo veas. Verso 28. Él les dijo, oye lo que les dice el Señor, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y oye lo que dice Dios. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y mira ahora el verso 30, que por eso yo te decía ahorita, que si no cuidamos la cosa, la vamos a pasar bien mal, ¿oíste? Mira el 30. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Ese es el futuro de todo hijo de perdición. Y luego dice, pero recoged el trigo en mi granero. Y entonces, oiga, cuando usted lee un pasaje como ese, ahí hay unas cosas ocurriendo, pero unas cosas demasiado de salvajes, ¿oyó? Ahora, en el verso 38, porque ellos le dijeron, explícanos esta parábola. Después que él terminó de hablar, hizo como 5 parábolas y se fue. Y después que él se fue, que se fue la gente, los discípulos se fueron con Jesús. Y de tantas parábolas que habían oído, tenían la cabeza dando vueltas. Pero ¿cuál parábola tú crees que ellos le preguntaron? De todas las que dijo, le dijo, necesitamos que tú nos expliques la parábola de la cizaña y el trigo. Porque eso pone a cualquiera a temblar. Y en el verso 38, que ese es el verso que estamos aquí en nuestra guía, Jesús le explica y le dice, mira, el campo, oye esto, el campo es el mundo. Trata de verlo de esta forma. El campo donde sembraron es el mundo. La buena semilla, que es el trigo, dice ahí claramente, son los hijos del reino. O sea, Dios en el mundo sembró sus hijos, los hijos del reino. Eso somos tú y yo, ¿viste? Por si tú no lo sabías. Pero ahí dice después, en el verso 39, dice, y la cizaña son los hijos del malo, que ya hemos venido explicando cómo llegaron los hijos del malo a este mundo. Entonces llega y dice, el enemigo que los sembró, oye esto, el enemigo que sembró la cizaña aquí en el mundo no fue Dios. Dice que fue el diablo. Wow. Ahora, ¿cómo el diablo pudo sembrar a su gente aquí en la tierra? Lo pudo sembrar porque adquirió el permiso por el pecado que Adán y Eva cometieron. Ahí él adquirió el derecho de traer a sus hijos. Pastor, explíquenos cuáles son los espíritus de esos hijos del diablo. Te lo voy a decir ahora, porque es bueno que tú lo sepas. ¿Qué se llevó el diablo del cielo cuando se rebeló y salió de allí? ¿Lo has leído? Te lo voy a decir en palabras apocalípticas. Dice que cuando el dragón pecó, y esto lo repite Isaías, lo repite Ezequiel, lo repiten un montón de profetas, pero dice que de allí él se llevó una tercera parte de los ángeles. Oye esto. Y de esa tercera parte de los ángeles que se llevó, cuando a Satanás lo botaron del cielo, lo desvistieron de la vestidura angelical que tenía. Y cuando aquellos ángeles caídos salieron de allí, a ellos también los despojaron de la vestimenta, que lo dice el apóstol Judas, pastor. Sí. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, si no guardaron su dignidad,
sencillamente el Señor le dijo, ustedes no deben de llevar este vestido. ¿Cómo terminaron los espíritus de los que iban detrás de Satanás en su engaño? Terminaron desnudos. Terminaron desnudos. No tenían un cuerpo angelical, que era lo que tenían allá arriba. Por eso es que tú ves que los demonios que vemos manifestados allá en el antiguo pacto, allá en Mateo, en Marcos, eso es viejo pacto, ¿viste? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice que los espíritus lo que andaban buscando eran cuerpos para meterse. Bueno, en una ocasión, pastor, 2000 ángeles caídos o demonios, porque se convirtieron en demonios, de la misma forma que Satanás se convirtió en un ser despreciable. Y dice que pidieron permiso cuando vieron que el Señor venía. ¡Ay, Señor, has venido antes de tiempo para atormentarnos! Y permítenos, aunque sea, entrar a los cerdos. Fíjate. Y dice que entraron a los cerdos y los cerdos se volvieron locos porque no podían aguantar aquella presencia demoníaca. Y dice que se despeñaron como 2000 cerdos por un despeñadero abajo, valga la redundancia. Es cierto. Y se ahogaron en las aguas. Es cierto. Fíjate lo que yo te acabo de hablar en 5 o 6 palabras. Eso hay que estudiarlo porque eso está regado abundantemente por toda la Biblia. Hay trigo y hay cizaña. El trigo lo sembró Dios en el mundo, la cizaña no la sembró Dios, la sembró el diablo y va a ser atada en manojos y va a ser destruida porque la cizaña no es otra cosa que los hijos de perdición, los vasos de ira preparados para destrucción. Hermano, estamos hablando de alimento sólido. Esto es alimento sólido. Aquí no estamos hablando lechecita ni agüita. Esto es alimento sólido. Sabiduría predestinada para los que han alcanzado madurez. Así que si usted quiere la verdad, se lo estamos diciendo con amor, se lo estamos diciendo con paciencia, con misericordia, pero es la verdad de Dios. Fíjense, en un momento Jesús estaba hablando y vino un grupo de judíos y le dijeron, le estaban discutiendo con él y él, ¿sabe lo que él le dijo allá en Juan capítulo 8? Juan capítulo 8 le dijo allá en el verso 43. Dice, ¿y por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjate, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no escuchan mi palabra. Jesús le dijo, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hello. Si ellos eran de su padre el diablo, es porque ellos eran hijos del diablo. Su padre era el diablo, pues ellos eran hijos de su padre el diablo. Por eso ustedes no creen en mí. Mire, ustedes saben lo que es tener a Dios mismo encarnado en la persona de Jesús, haciendo milagros, resucitando muertos, multiplicando los panes, dándole vista a los ciegos, cambiando el agua en vino, todo tipo de señales y no creer en él. Hermano, por eso es que vino destrucción sobre ese pueblo, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mire, ¿qué es lo que hace distinto una oveja de un lobo? Mira, el oído. Porque carne y carne, tenemos carne igual que el hijo del diablo tenemos carne. Y hacemos las mismas cosas, comemos en McDonald's y en Taco Bell, como hacen todos. Pero ¿qué es lo distinto? La oveja tiene oído. El que oye mi palabra es de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dan fruto. Pero el hijo del diablo no da fruto. No tiene oído porque es sordo, como el áspid, como la culebra, la serpiente. No da fruto. Y el fruto que da es un fruto malo. No da buen fruto. Dice Jesús, oye, por la boca de Jesús. Jesús no va a mentir. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro diablo queréis hacer. De vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Hello. Desde el principio. ¿Dónde? Allá con Caín y Abel. Homicida. Por eso fue que Caín fue homicida. Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque era del maligno.
era un hijo del maligno, era un hijo del diablo. Hermano, mire, deje la niñez y la religiosidad. No, pastor, todos son hijos de Dios. Mire, si todos fueran hijos de Dios, todos serían salvos. Y no todos van a ser salvos. En un momento Jesús le dijo, mira, ustedes hicieron milagros y hablaron en lengua y profetizaron en mi nombre, pero nunca os conocí. Oye, Jesús no le va a decir eso a un hijo de Dios, a uno de sus hijos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Hay unos que él nunca conoció. Desde la matriz son desviados. Desde la matriz son aborrecidos. Lo que pasa es que Dios los soporta con paciencia, porque alguien tiene que hacer de malo en la película. Tenía que haber un Judas entre los 12, y ese Judas era un hijo de perdición, dice la palabra. Hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Hermano, ¿cómo usted va a rebatir esto? Estoy hablando con los pastores ahora, con los líderes, con los maestros de escuela bíblica. ¿Cómo usted puede rebatir o debatir esta verdad? No puede. Y Dios hace como Él quiere. Al que quiere endurece, y de quien quiere tener misericordia tiene misericordia. Es más, Pablo dice, ¿y qué? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para manifestar la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Hermano, ¿puede Dios endurecer a uno y tener misericordia de otros? Claro que puede. ¿Pudo Dios endurecer el corazón de Faraón y al mismo tiempo traer a Moisés para que le dijera que dejara ir a su pueblo? Hermano, Dios hace como Él quiere. Usted lo que tiene que hacer es darle gracias a Dios de que usted es un hijo de Dios. Vamos a ver, dele gracias a Dios los estudiantes que tenemos, los bendecidos, los de la simiente incorruptible. Diga ahí, doy gracias a Dios que soy un hijo de Dios. Doy gracias a Dios que me conoció y me predestinó desde antes de los tiempos. Hermano, usted tiene que comerse esta vianda, este alimento sólido. Si usted se come esto y se lo traga, usted jamás será engañado. Poderosa palabra, Pastor Eladio. Amén. Juan capítulo 10, verso 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Juan 10:25. No son de mis ovejas. Como os lo he dicho, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí tienes el futuro de los hijos de perdición y ahí tienes el futuro de los hijos de Dios. Los hijos de perdición jamás van a escuchar y los hijos de Dios jamás se van a perder. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Tremendo. Bueno, yo recibo que usted está creciendo. Hay varios hermanos participando. Alexander Balanta, saludos para ti, hermanazo, desde allá de Colombia, bendecido. Con toda bendición, muchos están compartiendo, dando sus opiniones. María Pullman desde California, bendecida con toda bendición. Mire, hermano, esta palabra trae consuelo. ¿Sabe por qué? Porque si hay hijos del diablo que no se pueden convertir en hijos de Dios, y hay hijos de Dios que no se pueden convertir en hijos del diablo, y usted sabe que usted es un hijo de Dios, pues dele gracias a Dios que usted jamás se convertirá en un hijo del diablo. Por eso que la salvación no se pierde. Un hijo del diablo jamás se va a salvar. Y un hijo de Dios jamás se va a perder. El hijo de Dios es hijo de Dios para siempre. Pues su salvación es para siempre. Nada te puede separar del amor de Dios. El hijo, Jesús dijo, el hijo queda en casa para siempre. El esclavo no, pero el hijo sí. Diga, yo soy un hijo de Dios. Yo quiero que eso se te meta en tu mente en esta noche. Yo soy un hijo de Dios. Que aunque te venga la prueba, aunque te venga la tribulación, aunque caigas en el foso de los leones, aunque caigas en el horno de fuego ardiendo,
Aunque caigas en pruebas y en tribulaciones, tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de su mano. Cuando usted entiende esta verdad, hermano, usted no hay nadie que lo engañe. Usted puede pasar por situaciones. Mire, yo conozco personas que han pasado por droga, han pasado por vicio, han pasado por religiones, pero salen a flote, son hijos de Dios. Terminan siendo libres. Y usted lo que tiene es que entrar en esta certeza. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor que usted es un hijo de Dios. Declárelo con sus hijos. Diga, mi hijo es un hijo de Dios. Mi familia, yo tengo hijos de Dios en mi casa. Mi casa son simiente de Dios. Son renacidos de simiente incorruptible. Cuando usted entiende esto, hermano, toda la Biblia usted la recibe en su corazón porque le está dando la verdad. Mira cómo dice el último verso, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo. Esta es la oración de Jesús. Mire, hemos tomado ciertos versos, pero hay un montón más. Y nosotros, si diéramos todos los versos, estaríamos aquí un mes completo. Todos los jueves dándote estudio sobre eso. Dice, pero Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Esto Jesús orándole al Padre. Oye, el Hijo orándole al Padre. El cuerpo, el Hijo, orándole al Espíritu que estaba en él. Cuando andaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Oye, y ninguno de ellos se perdió. ¿Puedes tú decirlo de tus hijos? Ninguno de ellos se perdió, porque son hijos de Dios. Ahora, da una excepción aquí. Ninguno de ellos se perdió. Solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Sabe usted quién era ese hijo de perdición? ¿Quién era ese hijo de perdición dentro de los 12 discípulos para que se cumpliese la escritura? Que Jesús le dijo, amigo, oye, y lo llamó amigo, no lo llamó hijo. Amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hasta le dio un beso en la mejilla. Porque Jesús no tiene problema. Oye, Dios no tiene problema con tener al lado un hijo de perdición. Usted tampoco debe tener problema con que esté al lado suyo en una congregación, porque tienen que crecer juntos. La gente a veces quiere arrancarlos del lado, pero Jesús le dijo, deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos. ¿Sabes por qué? Porque cuando crecen juntos se descubre quiénes son. Porque el trigo da fruto. Usted ha visto un trigo, mira, que de momento se cae así, se dobla porque tiene fruto, es humilde. Pero la cizaña es espigada ahí fuerte, no se dobla y seco. Pero tienen que crecer juntos a veces. Y Jesús no tuvo problema con tener un hijo de perdición como tesorero, fíjate. Y ahora hablo con los pastores. A veces usted se puede molestar de ver hermanos a veces que causan divisiones en las congregaciones. Oh, yo quisiera arrancarlo, que no vuelva más. Yo quisiera meterlo preso. Y fulano que está dando problemas y que sigue pecando y no se corrige. Déjalo. Naturalmente usted enseñe la palabra y usted corrija desde el púlpito. Pero si él sigue, déjalo que se manifieste los que son. La misma iglesia ejercite los sentidos y se dé cuenta. Este hombre es malo, esta mujer es mala. Y por sus frutos usted los va a conocer. Pastor, esto es poderoso. Entender esto trae un discernimiento y un alumbramiento muy lindo. Amén. Para los que pidan el panfleto, a la parte de atrás, lo que hicimos fue que pusimos la cita de Romanos capítulo 9, del verso 6 al 24, porque es mucho material y no lo podemos cubrir aquí. Pero ahí es tan importante porque ahí Pablo comienza a hablar de Isaac, comienza a hablar de Abraham y por ahí sigue hasta que finalmente dicen, miren, estos dos, aquellos dos no habían nacido, no habían hecho bueno ni malo para que el propósito de Dios se cumpliera. Y ahí comienza a hablar de Moisés, a hablar hasta del faraón. Dice que levantó al faraón, dice, la escritura le decía a faraón, para esto yo te he levantado a ti. Wow. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi ira, para enseñarle. Fíjate,
Dios a veces con los hijos de perdición los utiliza para muchas cosas, tesorería, los utiliza para rebeldía, los utiliza para... Porque Dios no escoge un hijo para hacer una cochinada, Dios no hace eso. Pero los hijos de perdición se prestan para muchas de esas cosas, así que mira, llévate esta información clara en tu mente, en tu corazón y da gracias a Dios. ¿Tú te acuerdas del hijo pródigo? Que en la parábola dice que granjeó todo el mundo, gastó lo que tenía, todo el billete que se llevó lo gastó, hasta que terminó en un hato de cerdos comiendo algarrobas. Allí dice la palabra que volviendo en sí, era un hijo de Dios. Volviendo en sí. Allí volvió en sí y empezó a pensar y dijo, pero ¿cuántos trabajadores no hay en la casa de mi padre? Pues si yo soy hijo de él, ¿qué hago yo metido aquí? Es más, yo me voy a levantar y voy a ir donde mi padre. Y se levantó y fue. Y tú sabes que cuando llegó donde el padre de lejos lo estaba viendo, lo fue, lo abrazó, mandó a matar el becerro gordo, le puso un anillo en el dedo, lo vistió de unas ropas reales, preciosas. Y el único que se ofendió fue el hermanito de él, que dice que no podía hacer ni una fiestecita con los amigos. Así le dice, le reclamó al padre, le dice, pero este hijo tuyo que se fue y gastó toda la vida y tú le matas el becerro. El hijo de perdición es así, ¿oíste? Pero el hijo de salvación no. El hijo de salvación, como decía el pastor, puede salir del lodo cenagoso y de ahí Dios lo levanta y lo glorifica y lo levanta de nuevo. 1000 veces Dios levanta al caído si cayere. Si tú caíste, tú eres testigo y tú lo sabes. Y cuantas veces te caigas, Dios va a estar ahí para levantarte. Obviamente, nuestro consejo es que hagas sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Pero tremendo. Bueno, yo creo que hemos cubierto un interesante estudio. Si usted desea la hoja de nuestro estudio, Pastor Eladio, la tiene por ahí la hojita. Vamos a ver, ahí está. Las dos simientes. Ahí están las ovejitas y los lobos, el trigo y la cizaña. Si usted quiere esa hoja de este estudio, simplemente ponga ahí, por favor, deseo una hoja del estudio de hoy. Y con mucho gusto se lo haremos llegar.